Advertencia. Este programa contiene descripciones explícitas de violencia, asesinatos, trastornos mentales y crímenes tan reales que pueden incomodar profundamente a ciertos oyentes. No está recomendado para menores de edad, tampoco para personas sensibles al sufrimiento humano o a las verdades incómodas. Si decides continuar, hazlo bajo tu propio riesgo. El crimen no comienza con un arma, comienza con una idea. Todos llevamos dentro un borde roto, un filo que puede cortar en cualquier momento. Algunos lo contienen, otros lo liberan. Aquí no buscamos respuestas fáciles. Aquí desnudamos la pregunta que sangra. ¿Por qué matar un ser humano? Esto no es entretenimiento, es decisión. Hay líneas en la mente que no se ve, no se oye, no se anuncia. Una línea que, cuando la cruzas, ya no se devuelve intacto. No es el crimen el que te cambia, es la última oportunidad que decides ignorar. Yo le llamo el punto de no retorno. No es un lugar, es una renuncia repetida, una suma de microdecisiones tan pequeñas que parecen inocentes, hasta que una noche te descubres sin frenos, sin barandales, sin disculpas, y entonces la caída ya no asusta, seduce. El infierno no empieza con el acto, sino con la última salida que dejaste pasar en silencio. En criminología solemos buscar la gran causa, el gran trauma, el gran momento, pero la mente rara vez se rompe de una sola vez, se desgasta, se deshilacha como una cuerda húmeda, fibra a fibra, decisión tras decisión. El punto de no retorno es ese instante, a veces un minuto, a veces un año, en que todas las rutas de inhibición quedan cerradas. Sabes que puedes detenerte, pero ya no sabes cómo, porque cada omisión previa fue entrando al cerebro a tolerar un poco más, a aplazar la culpa un poco más, a buscar la descarga un poco más. No es magia, es aprendizaje, no es destino, es práctica. Análisis psicológico y criminológico. El cerebro aprende por reforzamiento. Lo que alivia se repite. Lo que descarga se busca. Si cada vez que te asomas al abismo sientes alivio, tu mente
guarda ese alivio, como un mapa del tesoro químico. Vuelve aquí cuando duela, y vuelves. La inhibición, ese freno moral, cognitivo, se ajusta con la práctica. Microtraumas no resueltos, microdecisiones que normalizan el daño, la tolerancia que se vuelve como en cualquier adicción. Lo que ayer bastaba, hoy ya no alcanza. No hablamos de excusas, hablamos de mecanismos, de cómo la mente construye con gestos minúsculos una carretera de regreso sin salida. En algunos casos, ese regreso es imposible. Viene acompañado de un cóctel interno, adrenalina que te vuelve rápido, dopamina que te promete premio, cortisol que te empuja a resolver ya como sea. Y cuando todo eso se alinea, la moral deja de ser la brújula y se convierte en ruido de fondo. Simbología y trascendencia. La cultura lo ha dicho con 1000 metáforas. Quemar las naves, cruzar el umbral, beber del río que no permite 2 veces el mismo cuerpo. En el crimen, ese umbral se vuelve ritual íntimo, un objeto, un olor, una hora. El cerebro aprende a asociar esa llave con esa descarga. Y cuando gires la llave, todo lo demás se calla. Para algunas mujeres que matan, el punto de no retorno no es un estallido, es una decisión entrada en la sombra. Años de humillación convertidos en acusaciones silenciosas, hasta que un día la idea de parar resulta tan absurda como pedirle a una presa que regrese a la jaula después de morderla. No es romanticismo, es arquitectura interna, una firma invisible que se dibuja antes de la sangre. Esta noche te voy a contar cuándo y cómo se cruza esa línea. ¿Qué microdecisiones la alimentan? ¿Qué química la perpetúa? ¿Y por qué, una vez del otro lado, el regreso ya no existe? El punto de no retorno no se encuentra, se fabrica. Y quien lo fabrica termina obedeciéndolo. No es el crimen el que te cambia, es la última salida ignorada. El punto de no retorno no es un lugar, es una renuncia repetida. No es destino, es práctica, no es magia, es aprendizaje. La moral como ruido de fondo. El punto de no retorno no se encuentra, se fabrica. En psicología criminal, el punto de no retorno no es un instante aislado, es el resultado de una erosión lenta. Es la acumulación de microtraumas, abusos, rechazos y omisiones que poco a poco
van reconfigurando los frenos internos del yo. La mente no se rompe de golpe, se resquebraja. Cada herida, sin procesar, deja una grieta, y cada grieta abre paso a un aprendizaje nuevo. Puedo soportar más, puedo contener menos. El yo moral funciona como un muro de contención. El punto de no retorno ocurre cuando ese muro ya no contiene nada. Análisis psicológico y criminológico. El cerebro humano está diseñado para inhibir la agresión. La corteza prefrontal actúa como freno. La amígdala detecta el peligro y el sistema límbico regula la emoción. Pero bajo condiciones extremas, abuso prolongado, violencia sistemática, traumas repetidos, estos sistemas se desincronizan. El sujeto aprende que el dolor no se detiene con paciencia, que la humillación no se calma con espera y que solo la acción, violenta, definitiva, produce un alivio químico que el cerebro premia con dopamina. Ese premio interno es tan poderoso que reescribe la conducta. Lo que ayer era impensable, hoy es posible. Y lo que hoy es posible, mañana es inevitable. Perfil psicológico. Cuando hablamos de asesinas, este punto suele adoptar una forma particular. Ellas cargan no solo con el trauma, sino con la narrativa cultural. Madres, cuidadoras, silenciosas. Cuando la fractura llega, la transgresión es doble, contra la víctima y contra el rol social. El perfil de la asesina que llega al punto de no retorno incluye patrones reconocibles: infancia de carencia extrema, abuso sexual, abandono, violencia doméstica, acumulación de impotencia emocional, años de control extremo, silencios forzados, momento de ruptura el día en que su mente entiende que el freno ya no existe. Ahí ya no hablamos de impulso, hablamos de aprendizaje deformado. Una mujer que cruza ese umbral no está perdiendo la cabeza, está ejecutando la única salida que su mente entrenó como posible. Simbología y trascendencia. El punto de no retorno se parece al vidrio astillado, parece sólido hasta que una presión mínima lo hace estrellar. En criminología simbólica es el momento en que la máscara se rompe, en que el rol de madre, amante, hija o vecina se deshace. Y lo que emerge no es el monstruo, sino el resultado lógico de un camino sin frenos. El crimen no es un accidente, es la última lección aprendida en silencio. La mente no se rompe de golpe, se resquebraja. Lo que ayer era impensable, hoy es posible. Lo que hoy es posible, mañana es inevitable. Una mujer que mata no siempre enloquece, a veces obedece al único camino que su mente entrenó.
El crimen no es un accidente, es la última lección aprendida en silencio. Juana Barraza, la Mataviejitas. En la Ciudad de México de los años 90 y 2000, las noticias hablaban de una sombra extraña, ancianas asesinadas en silencio en sus casas, sin que nadie entendiera cómo una mujer de apariencia común podía convertirse en cazadora de abuelas. Esa mujer era Juana Barraza Sampeiro, hija no deseada, intercambiada por alcohol cuando era niña, abusada sexualmente desde la infancia, marcada por un desprecio materno que nunca cicatrizó. Su vida parecía una serie de derrotas, pobreza, humillaciones, parejas violentas y un ring de lucha donde, bajo la máscara, intentaba ser alguien más, la dama del silencio. Pero el silencio le perseguía a ella, y en ese silencio fue gestando su punto de no retorno. El punto de quiebre no fue un día de furia descontrolada, no fue un arrebato repentino, fue la decisión entrenada en la sombra. Juana empezó a atacar ancianas porque en cada una de ellas revivía el rostro de su madre. El trauma infantil, abandonada, vendida, ultrajada. Se convirtió en un mapa simbólico. Cada mujer mayor era un espejo deformado de la madre que la había destruido. El punto de no retorno no fue el primer asesinato, fue el día en que su odio dejó de ser sentimiento y se convirtió en método, y ese día dejó de improvisar y comenzó a planear. Ese día el cerebro de Juana dejó de preguntar, ¿debo hacerlo? Y empezó a responder, ¿cómo lo haré otra vez? Perfil psicológico. Juana encarna el perfil de la asesina traumática. Infancia marcada por violencia extrema, abuso, abandono, traición materna. Transformación de víctima a victimaria. Impotencia convertida en compulsión. Canalización simbólica. Cada víctima representaba a la madre odiada. Y adicción emocional y neuroquímica. La descarga de matar reforzaba la conducta. La psicología lo explica. Su amígdala estaba entrenada para asociar anciana con amenaza. Y su sistema de recompensa la premiaba con alivio al matarlas. Era un círculo cerrado, un callejón sin salida. Simbología y trascendencia. La historia de Juana Barraza revela algo más profundo, que en muchas asesinas el punto de no retorno no es explosión, sino ecualización del dolor pasado. No mata a la víctima real, mata al fantasma que la memoria les impone. No asesinó ancianas, asesinó a su madre una y otra vez, sin lograr enterrarla. El crimen se vuelve entonces un ritual fallido, y cada muerte promete liberación, pero cada cadáver abre una herida más profunda. Juana Barraza nos recuerda que el punto de no retorno no siempre es visible para los demás. A veces se cocina en décadas de silencio y cuando estalla lo hace contra
los más inocentes, porque esos inocentes cargan, sin saberlo, el rostro del verdugo original. El punto de no retorno de Juana fue matar, fue aprender a planearlo. Cada anciana era su madre multiplicada en el tiempo. No asesinó por dinero ni por venganza, asesinó para callar una voz que nunca cayó. El crimen fue su droga, alivio inmediato, vacío perpetuo. Neuropsicología del punto de quiebre. El crimen extremo no nace solo del oído o del impulso. Nace de un circuito cerebral deformado. La neuropsicología nos dice que 3 regiones son claves. La amígdala detecta la amenaza y activa respuestas emocionales. La corteza prefrontal inhibe impulsos y regula la moral. El sistema de recompensa, núcleo accumbens y dopamina refuerza lo que alivia y produce placer. Cuando estos 3 sistemas funcionan en equilibrio, somos capaces de detenernos a tiempo. Pero cuando el trauma, la violencia y la repetición los desajusta, el equilibrio se rompe, la amígdala grita, la corteza calla y el sistema de recompensa convierte la violencia en alivio. Ese es el punto de no retorno neuropsicológico. Análisis psicológico y criminológico. Los estudios con resonancias funcionales en homicidas revelan patrones comunes. Actividad reducida en la corteza prefrontal, menos frenos morales. Hiperactividad en la amígdala, mayor percepción de amenaza. Liberación masiva de dopamina tras el acto violento. Sensación de triunfo, alivio o poder. El cerebro aprende rápido. Si matar produce alivio, el alivio se convierte en señal de recompensa. El problema es que, como con cualquier droga, ese alivio dura poco. El vacío regresa y con él la necesidad de repetir. No es solo la compulsión, es adicción biológica al crimen. El ejemplo aplicado a asesinas. En casos como Aileen Wuornos, la asesina de camioneros en Estados Unidos, el punto de quiebre no fue el primer disparo, fue la química interna que ese disparo generó. El subidón de adrenalina, la calma dopamínica, el alivio de no ser víctima nunca más. Ese cóctel interno se volvió su droga personal. Ella misma lo describió. Después de matar, se sentía poderosa, segura, invencible. El cerebro la entrenó para creer que el único camino a esa sensación era volver a matar. Simbología y trascendencia. La neurociencia explica lo que la cultura ya intuye. El crimen puede convertirse en un ritual químico, la sangre como detonador y el acto como llave, la sensación como altar. El punto de no retorno, entonces, no es lo psicológico, es químico, biológico, inapelable.
un botón interno que, una vez activado, ya no puede apagarse sin consecuencias. Algunas asesinas no matan por odio ni por placer, matan porque su propio cerebro se lo exige como una droga oscura. La ciencia lo demuestra. El crimen extremo no siempre es elección racional, sino la consecuencia inevitable de un circuito cerebral roto. Y entenderlo no justifica a la asesina, pero sí revela que, a veces, el monstruo más implacable es el cerebro que pide su dosis de droga. El crimen no siempre es odio. A veces es un circuito cerebral deformado. La amígdala grita, la corteza calla y la dopamina premia la violencia. Matar puede convertirse en una droga interna, y el punto de no retorno no es lo psicológico, es lo químico. Caso Aileen Wuornos, Florida, 1989. Una mujer cansada, con el rostro endurecido por la vida, camina sola por la orilla de la carretera. Es prostituta de paso, buscándose la vida entre camiones y moteles baratos. Se llama Aileen Wuornos. Hija de abandono, criada entre orfanatos y abusos, víctima de golpes, de violaciones, de desprecio. Su infancia fue un catálogo del dolor humano. Un padre suicida, una madre ausente, un hogar que nunca existió. Aileen aprendió dos cosas antes que cualquier otra: que nadie vendría a salvarla y que en la vida el primero que golpea es el que sobrevive. Ese aprendizaje se volvió su credo y un día se volvió asesinato. El punto de no retorno. Dicen que su primer homicidio fue su defensa propia, su legítima defensa. Un camionero que intentó violarla, ella con un arma en la mano, él muerto en la cuneta. Defensa, desesperación, justicia, puede ser. Pero lo importante no fue el acto, sino lo que el acto le enseñó a su cerebro. Por primera vez, Aileen sintió control absoluto. El mismo sistema nervioso que había registrado años de abuso y sometimiento descargó una tormenta química: adrenalina, dopamina, serotonina, un cóctel que no conocía desde niña. Ese día cruzó el punto de no retorno, no porque matara, sino porque descubrió que matar la hacía sentir invencible. Perfil psicológico. Aileen Wuornos desarrolló un perfil singular: víctima convertida en victimaria. Su violencia era réplica y revancha. Aprendizaje traumático, la violencia como única forma de control. Descarga neuroquímica, la muerte como droga, como alivio inmediato. Escalada compulsiva, de defensa a hábito y de hábito a adicción. En su mente, cada nuevo crimen no era asesinato,
Era una dosis necesaria para no volver a sentirse débil, como un adicto que jura que será la última vez, pero siempre necesita otra dosis de droga. Simbología y trascendencia. Aileen encarna a la asesina rota por dentro, la mujer que se transforma en un monstruo porque su mundo nunca le ofreció un refugio. No mataba solo por matar a los hombres que recogía su cuerpo en la carretera. Mataba a los fantasmas de todos los que la humillaron, la golpearon, la violaron y también la abandonaron. Aileen no disparaba contra camioneros, disparaba contra su infancia que nunca terminó. Su historia nos recuerda que el punto de no retorno no siempre es un momento de ira repentina, sino la suma de cicatrices acumuladas que llegaron un día, exigen una sola salida: la violencia. Aileen Wuornos se convirtió en asesina serial, no porque quisiera ser famosa, ni porque buscara poder, sino porque descubrió que, al matar, su cerebro le premiaba con lo que nunca tuvo: seguridad. Y cuando una mujer aprende que la única forma de sentirse viva es ver morir a otro, ya no hay marcha atrás. El punto de no retorno de Aileen no fue el disparo, fue el alivio que le siguió. No disparaba contra camioneros, disparaba contra su infancia que nunca terminó. El asesino, el asesino no fue ella, fue su droga. Fue esa droga que alivió de inmediato el vacío perpetuo. No se volvió asesina por ambición, sino por supervivencia deformada. El crimen, como cualquier droga, tiene un efecto perverso. El cerebro se acostumbra. El primer asesinato genera un subidón químico: adrenalina, dopamina, el alivio. Pero ese efecto se desgasta. El mismo acto ya no produce la misma intensidad. El cerebro pide más riesgo, más brutalidad, más repetición. Ese fenómeno se llama tolerancia y es el motor de la escalada criminal. Lo que al inicio fue defensa, venganza o accidente, termina siendo una compulsión. La asesina ya no mata porque quiere, mata porque su cuerpo lo exige. Análisis psicológico y criminológico. El ciclo es claro: crimen inicial, descarga química; memoria sensorial, deseo de repetición; repetición, pérdida del freno inhibitorio; escalada, necesidad de crímenes cada vez más violentos, más intensos. En criminología, a esto se le llama síndrome de escalada homicida. Y en la mente del homicida se vive como abstinencia, ansiedad, irritabilidad, vacío profundo, hasta que la nueva dosis aparece. Dorotea Puente. En California, Dorotea Puente parecía una abuela amable, sonrisa dulce, cabello blanco, apariencia inofensiva. Bajo esa fachada escondía una
pensión convertida en cementerio. Mataba a sus inquilinos con veneno, enterraba los cuerpos en el jardín y cobraba sus cheques de asistencia social. Para Dorotea, el primer asesinato fue calculado. El segundo fue costumbre. El tercero fue necesidad. Cada muerte la hacía sentir intocable. Cada cuerpo le recordaba que podía más. Y ese fue su punto de escalada, cuando matar dejó de ser un medio para el dinero y se convirtió en un ritual de poder y permanencia. Simbología y trascendencia. La escalada criminal es como una espiral descendente. Cada vuelta baja más hondo, y cada acto exige mayor obscuridad. En mujeres asesinas suele tomar forma de ritual encubierto. Una taza de té, un frasco de pastillas, un silencio cómodo que antecede al veneno, pequeños símbolos cotidianos cargados de muerte. Lo terrible no es que matara, lo terrible es que aprendieron a necesitarlo. La adicción al crimen no se distingue de la adicción a una droga. Primero la curiosidad, luego el hábito, finalmente la esclavitud. Y la asesina, que un día creyó tener el control, termina siendo controlada por la única sustancia que jamás imaginó, la química de su propia violencia. El crimen también genera tolerancia, cada vez necesitan más. La abstinencia del homicida se parece a la del drogadicto. Lo terrible no es que mataran, lo terrible es que aprendieron a necesitarlo. La química de la violencia termina controlando a la asesina. El punto de no retorno no es exclusivo de los asesinos. Todos cargamos con él un momento que podría definirnos para siempre, aunque aún no lo sepamos. La diferencia es que en ellos se convierte en sangre y en nosotros tal vez en decisiones silenciosas, en relaciones que se rompen, en caminos que nunca volvimos a recorrer. No siempre matamos con un arma, a veces matamos con la última renuncia que elegimos en silencio. La psicología criminal nos dice que cada omisión, cada tolerancia al dolor, cada humillación no confrontada va tallando un surco en la mente. Y ese surco, tarde o temprano, nos lleva al abismo. En las asesinas, ese abismo es un cuerpo sin vida. En nosotros puede ser la muerte de una parte interna, el amor propio, la dignidad, la inocencia. Todos tenemos un punto de no retorno, solo que no todos lo pagamos con sangre ajena. La historia humana está llena de símbolos de este umbral. Ulises quemando las naves, Fausto firmando con sangre, Caín levantando la mano contra su hermano. El crimen es apenas una manifestación extrema de un fenómeno eterno, la
irreversibilidad de ciertos actos humanos. Una vez que cruzas, el regreso ya no existe y la única dirección es hacia abajo. Las asesinas que cruzaron su punto de no retorno no solo mataron víctimas, mataron a la persona que fueron antes de ese instante. Esa mujer ya no volvió. Lo mismo ocurre con nosotros en otro nivel. Cada punto de no retorno es también un asesinato íntimo, la muerte de una versión de nosotros mismos. El verdadero crimen no es no reconocer cuando hemos cruzado nuestro propio umbral. Por eso este concepto nos atrae tanto, porque nos obliga a preguntarnos no cuándo cruzó Juana Barraza, ni cuándo cruzó Alín Gurnos o Puente, sino cuándo cruzaremos nosotros el nuestro. Todos tenemos un punto de no retorno. La diferencia es cómo lo pagamos. No siempre matamos con un arma, a veces matamos con la última renuncia que elegimos en silencio. Cada punto de no retorno es también un asesinato íntimo. El verdadero crimen no es no reconocer cuándo hemos cruzado nuestro propio umbral. Hemos recorrido el laberinto del punto de no retorno, cómo la mente se erosiona con microdecisiones, cómo Juana Barraza mató a su madre una y otra vez en cuerpos ajenos, cómo Aileen Wuornos descubrió que el disparo la hacía sentir invencible, cómo el cerebro fabrica adicciones de sangre y poder. El crimen deja de ser accidente para convertirse en ritual, y ese ritual en compulsión. Pero el punto de no retorno no pertenece solo a ellas, nos pertenece a todos. Cada uno carga con decisiones que pueden sellar nuestros destinos. Cada uno sabe, en silencio, que hay una línea que nunca debería cruzar y que si la cruza, nunca regresará igual. El punto de no retorno no se busca, se fabrica, y cuando aparece ya es demasiado tarde. Ahora quiero saber de ti. En Spotify encontrarás una encuesta. Pregunta: ¿crees que todos tenemos un punto de no retorno? Respuesta: sí, todos lo tenemos. No, solo algunos extremos. Ahora, ¿cuál crees que podría ser el tuyo? Tu respuesta puede ser anónima, pero tu reflexión puede ser eterna. En próximos episodios leeremos lo que pienses, porque en cada oyente también hay una frontera silenciosa. ¿Que quién soy? Yo soy Francisco Javier Rivero Sánchez, y este es el podcast de Un asesino entre nosotros. Y esta fue una exploración oscura
Un tratado narrado sobre el instante donde el crimen, la mente y la química se funden en un solo concepto, el punto de no retorno. Recuerda, no siempre el crimen empieza con la sangre. A veces empieza con la última salida que decides ignorar.